esta hora Dios pueda bendecir a cada uno de los hermanos que nos están bendiciendo. La hermana Noé nos bendice, bendiciones, pastor, y así a cada oyente, amén. Dios bendiga a la hermana Noelia, el Señor la llene de su divina y santa gracia. La hermana Ada desde Villa Mercedes también nos bendice. Buenas noches, bendiciones para todos los oyentes y pastores, amén. Sea bendito el nombre del Señor. Le damos gracias también a nuestra hermana Ada por estar compartiendo con nosotros en esta noche. Vamos a ir, hermano querido, entonces a la palabra del Señor. Le vamos a estar dando lectura. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, comed lo que os pongan por delante, y sanad a los enfermos que haya en ella. Vamos a leer el verso 8, que lo he leído mal. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a la hermana Sonia. La hermana Sonia nos bendice. Dios lo bendiga, pastor, juntamente con los oyentes. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones. E insto también para que cada uno de los oyentes pueda estar recibiendo las bendiciones. Dios bendiga a la hermana Blanquita Padilla también. Ella nos bendice también. Dios lo bendiga, pastor y oyentes. Amén. Recibimos esas bendiciones también de la hermana Blanquita. El pastor Gerardito también desde Villa Mercedes nos bendice. Dios te bendiga, tío y pastor querido, y el Señor bendiga a cada oyente. Lo escuchamos en familia. Amén. Grande y maravilloso es el nombre del Señor. Alabamos, glorificamos el nombre de nuestro amado y bendito Dios. Qué lindo, hermano querido. Llegue esta hora y comenzamos a recibir las bendiciones que los hermanos imparten, a impartir bendiciones para todos los hermanos, para todos los que estén en comunión de espíritu, escuchando, viendo, aprendiendo, participando. Así que le damos muchas gracias al Señor por ello, hermano. A Él sea toda la honra, toda la gloria. Vemos aquí en la palabra del Señor que no hay nada improvisado en el camino del Señor. Nada hay que nosotros podamos decir: ¿por qué el Señor lo hizo así? ¿Por qué lo hizo de esta manera? Porque no hay nada improvisado. Todo está trazado según el plan de nuestro amado y bendito Dios. El tiempo que el Señor tenía que trasladarse
desde donde estaba de Capernaum a Jerusalén, no le iba a ser suficiente para demorarse mucho tiempo en distintos lugares, pero había que ir a esos lugares. Como precursor de él, al llegar a esos lugares, manda a estos 70 que él escoge. Vemos cuando escoge este número el Señor y los comisiona, se recuerda lo que el Señor Dios había hecho allí en el monte de Sinaí cuando le dijo a Moisés que escogiera los 70 ancianos sobre los cuales iba a reposar también el Espíritu del Señor y iban a ser profetas esos 70 ancianos. Aquí, hermanos queridos, nosotros podemos ver la misericordia del Señor por toda la gente, porque se le acaba el tiempo al Señor de estar en la tierra. Él sabe, Él va a Jerusalén, pero el Señor, no obstante, reconoce que hay mucha labor por hacer en la viña del Señor. En la mies del Señor hay mucho trabajo por hacer. Fijémonos de la manera en que el Señor les habla. No habló con una exquisita erudición de algún abogado que tenía que hacer una defensa ante el juez en la corte. Habla con la simpleza de las cosas a la gente a quienes se dirige el Señor. Dice la palabra del Señor que después de estas cosas, después que Él había dado instrucciones, cómo debían hacer, cómo tenían que proceder con aquellos que no pensaban igual que Él, visto el acontecimiento de Juan y Jacobo cuando querían que descendiera fuego del cielo, después de esa instrucción, el Señor designa a 70 a quienes envía de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Bendito sea el nombre del Señor. Le da instrucciones precisas, como ya lo había mencionado el Señor antes, cuando le da instrucciones a sus discípulos, cómo debían proceder, qué es lo que debían tomar, qué es lo que debían llevar para el camino, cómo debían prepararse para ir. Aquí igual, de la misma manera, el Señor le da instrucciones, le dice: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Hermano, nosotros podemos ver el gran amor que Dios pone en cada uno de nosotros en permitirnos entrar a la labor del Señor. Y no es poca cosa, hermanos queridos. Esa labor fue allí la semilla del Evangelio, fue regada con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que notemos, hermanos, lo delicado que son esas plantas para el Señor. Aquí hablamos de plantas porque el Señor lo hace y lo asocia con un campo segado, con un campo lleno de trigo, que hay que comenzar a levantar a ese trigo antes de que caiga el grano y se eche a perder y no sirva. Por eso es que el Señor urge, y lo vemos en la cantidad de personas que elige el Señor, es algo que urgía que estas 70 personas, yendo de 2 en 2, estos 35 grupos que debían salir porque los envía de 2 en 2, los envía con una misión donde Él va a ir después atrás de ellos, donde Él va a ir. Pero hermano querido, lo maravilloso de todo esto es que el Señor lo hace por las almas, para que todos puedan recibir la visita del Señor. Y cuando
se acerque el Señor, cuando se presente el Señor, esos que han sido comisionados por el Señor puedan ver lo lindo y a qué es lo que el Señor los ha enviado. Esto es lo lindo, esto es lo maravilloso, hermano querido. La palabra del Señor les hizo saber a estos 70 por qué. Si ya tenía él un grupo de 12, ¿por qué ahora elige a 70 personas más? ¿Y por qué estas 70 personas más van a ir solamente con la dirección del Señor? El Señor le dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Y estos 70 a quien el Señor habla y les da instrucciones, dice, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a sus mies. Hermano querido, y en ese ruego que el Señor les dice, cuando uno obedece a este mandamiento de rogar al Señor de la mies, debemos hacer recordar en esa oración a todos aquellos que quieran el llamado, que son enviados como corderos, son enviados como corderos. Eso es lo que uno tiene que hacer, rogar, pedirle. Hermano, si alguno apetece obispado, decía Pablo, buena cosa desea. Pero hay que ver que es enviado como cordero en medio de los lobos. Qué lindo, hermano querido, cómo el Señor nos hace ver que en esos corderos es quien el Señor va a interceder por cada uno de ellos. En esos corderos es cuando el Señor los va a llevar en sus manos a los corderitos. Eso es lo lindo. Eso es lo lindo, que el Señor nos hace ver que aquellos corderitos van a ser apacentados, y entiéndase bien, apacentados. El pastor Gerardito nos bendice también. Dios te bendiga, tío y pastor querido, y el Señor bendiga a cada oyente, lo escuchamos en familia. Amén, el Señor bendiga al pastor Gerardito y su familia. Dios bendiga al hermano Jorgito también y su familia. Hermano, ¿por qué como corderos? ¿Por qué obreros como corderos? Él nos está mandando a cada uno de nosotros como cordero, pero hermano, la palabra del Señor dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40 y en el versículo 11, como pastor pastoreará su rebaño, en sus brazos llevará los corderos. Gloria a Dios. En sus brazos llevará los corderos. Sí, somos enviados como corderos en medio del lobo, pero en los brazos del Señor estamos seguros. Dios bendiga al hermano Jorgito. Él nos bendice también. Bendiciones, pastor Osvaldo y oyente. Amén. Por eso es lindo, hermano, como daba el testimonio el hermano Mario, que a él le gusta predicar. Y es lindo, es hermoso. Es lindo, buena cosa, dice la palabra del Señor. Pero tenemos que saber, hermano querido, que lo declaró el Señor Jesús y no podemos ignorar esa parte, enviados como cordero en medio de lobo. Dios bendiga a mi hermana Nelly, el Señor la llene de su gracia. Hermano querido, el Señor nos encuentra capacitados para que podamos ir como corderos, aún en medio de los lobos. Sabemos que por naturaleza el lobo va a atacar al cordero. La hermana Nelly nos pone, Dios te bendiga, pastor, a ti y a todos los oyentes. Amén. Recibo las bendiciones que imparte mi hermana Nelly e insto que todos los oyentes también reciban esas bendiciones. Cuando
nosotros vemos lo que el Señor Jesús hace hincapié en corderos, como corderos. Él es quien nos está enviando, hermano. Él conoce a los corderos y conoce a los lobos. No va a tener que apacentar a los lobos, pero sí va a tener que apacentar a los corderos. He aquí yo os envío como cordero. Es lindo ser apacentado por el Señor. Es lindo ser consolado por el Señor. Es lindo ser instruido por el Señor. Hermano querido, pero todo implica una obediencia al Señor. Todo implica un sometimiento a la voluntad del Señor. El Señor no me puede llevar en sus brazos si yo me escapo de la presencia del Señor. El Señor no puede apacentarme si yo me escapo de su redil. Eso es lo que el Señor nos quiere hacer ver. Acá comisionó a estos 12 y el Señor le fue claro a ellos. Les dijo: yo os envío como cordero en medio de lobos. Y para eso tenían que tener templanza, porque eran enviados por aquel que ellos mismos habían visto cómo los demonios le obedecían, cómo las mismas enfermedades obedecían y se retiraban a la orden del Señor, cómo declaraba limpio a los leprosos y desaparecía la mancha, la lepra de su inmundicia. Ahora, claro que al recibir este mandamiento de parte del Señor, ellos salen convencidos, con fe en la palabra del Señor. Tienen esa confianza en la palabra del Señor, que si el Señor los envía como corderos en medio de lobos, precisamente no va a ser para que sean despedazados por los lobos, sino es el contraste de mostrar mansedumbre ante la agresividad y ante el ataque que van a sufrir. De hecho, que no va a decir el Señor con esto que van a salir apaleados o que van a ser muertos, pero sí les va a decir que le negarán aún lo necesario. Eso es lo que el Señor le expresa, porque cuando leemos el contexto, vemos que el Señor le dice acá: he aquí que yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Hermano, no debía preocuparme por lo mío. No debía preocuparme por mi alimento, no debía preocuparme por mi abrigo, no debía preocuparme por mi calzado. No, porque había alguien que se iba a hacer cargo de todo eso. Dice la palabra del Señor: ni saludéis a nadie por el camino. Y en el verso 5, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Acá vemos, hermano querido, cómo el Señor sabe que están esperando noticias de Él. Uno puede decir: pero ¿cómo puede ser que esperen noticias del Señor? Recuerdan que leímos que la fama del Señor se extendía por toda la región. Imagínense cuando llega alguien a una aldea, llegan estos 2 que Él envía de 2 en 2 a la aldea y van a la plaza de esa aldea y comienzan a decir: somos enviados por Jesús el Nazareno. Imagínese la gente cuando se entera que esos enviados de Jesús el Nazareno están allí. Claro, aquellos que habían recibido bienes, sanidad de parte del Señor, porque venían de toda la región a donde el Señor estaba. Pero como todos no podían venir, ahora el Señor, a través de estos 70, los envía
a ellos. Así que cuando ellos llegaban, comenzaban a hablar, pero luego tenían que pernoctar, tenían que descansar y tenían que comer. Por eso es que el Señor habla y dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente, decid, paz sea a esta casa. Y esto es lo que el Señor les hace ver, que ellos van a ir, pero va a haber gente que va a estar dispuesta a recibirlo, como hay gente que no. Se pueden equivocar de casa o pueden ir a una casa donde no sean bien recibidos. Pero el Señor les dice que si en la casa donde ellos entran, en la casa que ellos han escogido porque le han invitado a estar en ese lugar, el Señor le da instrucciones precisas que no deben olvidarse. Y una de las instrucciones que el Señor les da, le dice primeramente, o sea, esa es una de las instrucciones, pero es la primera que ellos deben obedecer. Y esa instrucción dice, paz sea a esta casa. Es un deseo del que llega a una casa, que la paz de Dios sea en ese hogar. La paz de Dios, hermano querido, ¿qué quiere decir? Que si en esa casa hubiese pecado, por la presencia del que llega, esos pecados desaparezcan para que los de esa casa estén en paz con Dios. ¿Qué me pone enemistad con Dios? El pecado. El pecado me pone enemistad con Dios. Pero si estoy en paz con Dios, ahí es donde en la armonía con aquel que viene se va a juntar y va a haber allí comunión. Dice el Señor, verso 6, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Ahora qué bien, si allí encontramos un hijo de paz, la primera instrucción era que declarásemos que la paz de Dios fuera en esa casa. Paz sea esta casa. Esa era la primera instrucción. La segunda instrucción que el Señor da, dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque digno es el obrero de su salario. Esa era la segunda instrucción. La tercera instrucción que el Señor les da, dice, no paséis de casa en casa, en un solo lugar, no andar de casa en casa, en un solo lugar había que permanecer. Eso nos indica a nosotros, hermano querido, y nos enseña a través de la palabra, misionar en el nombre del Señor, con la voluntad del Señor, obediente a los preceptos y mandamientos que el Señor tiene para quienes misionamos. Por eso es que aquí Él dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y el cuarto mandamiento dice, sanad a los enfermos que en ellas haya. Y el quinto mandamiento es decirle que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Sencilla, clara las órdenes, pero en el orden que el Señor las impartía, debían llevarse a cabo. El Señor confía en que estas personas que Él envía, que Él comisiona, que Él apostola, recuerden que la palabra enviado que nosotros leemos en castellano, en griego está escrito apóstolos, porque los envía el Señor, son enviados por el Señor con un fin específico, con una misión específica, con instrucciones claras y precisas a los 70, las mismas instrucciones. Así que
Cumpliendo todo esto, hermano querido, nos estamos pasando de tiempo, pero ya vamos a terminar, aguantémonos un poquito. Dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, cuando en la ciudad nadie los reciba, cuando no haya nadie que los reciba, nadie que los albergue en esa ciudad, dice, saliendo por sus calles, por las calles de la ciudad, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero haced saber que el reino se ha acercado a vosotros. Y os digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Despreciar el reino de Dios es lo terrible, hermano querido. Es lo terrible. ¿Quién cree que gobierna a las personas que desprecian el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Por eso es que el Señor nos deja bien claro qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Así que si nosotros confiamos en la voluntad del Señor, estaremos en victoria para con nuestro amado y bendito Dios. Eso es lo lindo, hermano. Eso es lo que nos relata Lucas cuando el Señor comisionó a estos 70 varones para ir delante de Él a los lugares donde el Señor iba a ir. Le damos muchas gracias al Señor. Vamos a ir ahora a la partecita linda del Señor donde usted me ha bendecido, yo le he bendecido, usted ha bendecido a los oyentes, pero ahora vamos a recibir la bendición de nuestro Dios si hacemos lo que el Señor nos manda y dispuestos estamos para obedecer a nuestro amado y bendito Dios y decimos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Dios que vive sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Pronto terminará y no habrá más sufrir allá. Permite descansar, oh mi buen Salvador, mi sendero de amor llena hoy. Mi sendero de amor llena hoy. Que el Espíritu del Señor guíe nuestros pies.